Hoy, hoy voy a tocar un tema que, que me han cuestionado mucho, inclusive mis compañeros de trabajo. Pero es que hay una verdad en muchos empresarios, consultores y profesionales independientes tardan demasiado en aceptar. Y tiene que ver con el boca a boca. Es porque es valioso, sí, pero no basta. Y cuando un negocio depende casi por completo de la recomendación de otros, lo que parece estabilidad en realidad puede ser una fragilidad muy bien maquillada. Miren, yo esto lo digo después de más de 30 años construyendo empresa. Y créanme que no lo hablo desde la teoría, no lo hablo desde una moda, no desde una fórmula prestada. Lo digo desde haber fundado todo en 1.net por allá en 1995 y más adelante otras empresas, viendo de frente cómo cambia el mercado, cómo cambiaron los clientes y cómo tuvimos que cambiar nosotros para seguir siendo relevantes. Miren, una cosa es recibir clientes por confianza y otra muy distinta es construir un sistema que produzca confianza de manera constante. Durante muchos años, una parte importante de mis clientes llegó por recomendaciones. Personas que habían trabajado conmigo, antiguos aliados, clientes satisfechos, conocidos que hablaban bien de mi trabajo. Y claro, ¿cómo no? Eso honra. Eso habla bien de la reputación construida. Eso demuestra coherencia entre lo que uno promete y lo que realmente entrega. Pero, pero entendí algo que al principio pocos quieren mirar de frente. La recomendación no la controlas, no la puedes programar, no la puedes proyectar con exactitud, no la puedes escalar con serenidad. Y cuando tu flujo de ingresos depende de algo que no controlas, en el fondo no tienes un modelo sólido, tienes una esperanza recurrente. Eso puede sonar muy duro, pero es necesario decirlo así. Miren, muchos profesionales viven durante años con una sensación de tranquilidad engañosa. Dicen, a mí me sigue llegando gente, mis clientes me recomiendan, gracias a Dios no me falta trabajo. Y mientras lo dicen, creen que están construyendo una estabilidad. Pero continuidad no siempre significa solidez. Y a veces lo que parece estabilidad es apenas una racha larga de inercia positiva. ¿Y sabes hasta cuándo? Hasta que cambia el mercado, hasta que cambia el consumidor, hasta que cambia la economía, hasta que cambia la atención de la gente, hasta que cambian las reglas de juego. Y entonces, ese profesional que parecía bien posicionado, descubre que en realidad no tenía una estructura, tenía costumbre, reputación y algo de suerte operativa. Sí, yo también pasé por esa tensión. Hubo momentos en los que veía que el trabajo seguía llegando, pero por dentro sabía que dependía demasiado de variables que no podía medir ni ordenar. Y vivir así desgasta, porque por fuera pareces estable, pero por dentro sabes que el negocio no está diseñado para crecer con intención, sino para reaccionar a lo que vaya apareciendo.
Recuerdo una escena, y la recuerdo muy bien, que se repitió más de una vez. Cerraba un proyecto importante, recibía el agradecimiento del cliente, sentía la satisfacción del trabajo bien hecho y al mismo tiempo pensar, muy bien, ¿y el siguiente de dónde va a salir exactamente? Esa pregunta, cuando aparece demasiado seguido, revela que no hay un sistema todavía. Y fue ahí donde tomé una decisión que transformó mi manera de construir empresa. Entendí que debía dejar de depender exclusivamente del prestigio acumulado y empezar a diseñar un modelo de atracción, de posicionamiento y de conversión que funcionara con estructura. Miren, siempre he tenido claro que aquello que no se mide no se puede mejorar. Y aprendí que los ingresos sostenibles no nacen del esfuerzo disperso, sino de procesos bien construidos. Por eso empecé a sistematizar el flujo de clientes, no para reemplazar el boca a boca, sino para dejar de ser rehén de él. Y aquí vale la pena hablar de una diferencia fundamental que vale la pena subrayar. El problema no es que te recomienden, el problema es que ese sea tu único motor comercial. Porque cuando eso ocurre, tu negocio queda atrapado en la lógica del azar favorable. El crecimiento serio exige algo más, exige presencia, exige método, exige una propuesta clara, exige una arquitectura de dolor y de valor. Exige canales que trabajen incluso cuando tú no estás en una reunión, ni en una llamada, ni presentándote personalmente. Y esto me llevó a consolidar un sistema híbrido, un modelo donde el posicionamiento no dependa solo de lo que otros dicen de ti, sino que también de lo que tú comunicas con claridad, donde la atracción no ocurre solo por referencias, sino por contenido útil, presencia estratégica y activos digitales, y donde la conversión no depende de improvisar cada conversación, sino de tener una ruta lógica que conduzca al prospecto desde el interés de la decisión. Ese sistema fue tomando forma con varios componentes. El primero de ellos, la automatización en la captación de prospectos mediante embudos digitales, no como una moda técnica, sino como una herramienta para ordenar el camino del cliente. Cuando alguien llegue a tu sistema, debe poder entender quién eres, qué problema resuelves, qué autoridad te respalda y cuál es el siguiente paso. Segundo, la producción constante de contenido de valor. Blogs, correos, redes, videos, reflexiones. No para estar visible, por vanidad, sino para educar al mercado y construir confianza antes de vender. El contenido serio acorta la distancia entre desconocimiento y credibilidad. El tercero, una oferta escalonada. Servicios principales, sí, pero también mentorías, espacios formativos, productos digitales, materiales estructurados, libros, plataformas educativas, porque un negocio inteligente no solo vende horas, también empaqueta experiencia, conocimiento y metodología. Y voy para el cuarto y último, la diversificación de ingresos, porque este punto es decisivo. Cuando una empresa depende de una sola fuente, vive expuesta.
Cuando construye varias líneas coherentes entre sí, gana estabilidad, margen de maniobra y visión de largo plazo. Ese cambio no ocurre de un día para otro, ni ocurre sin costo, ni ocurre sin disciplina. Requiere estudio, requiere ensayo y error, requiere aceptar que muchas cosas que antes funcionaban ya no bastan, requiere reinvertir cuando todavía no ves todos los resultados, requiere aprender marketing sin perder dignidad, requiere usar tecnología sin deshumanizar la relación con el cliente, requiere vender sin convertirte en alguien que no eres. Y precisamente ahí está uno de los bloques más frecuentes. Mucha gente brillante no crece porque tiene una resistencia emocional a sistematizar. Sienten que hacerlo les quita autenticidad, que estructurar procesos los vuelve fríos, que vender con métodos suena invasivo, que comunicar con estrategia parece superficial. Lo triste de eso es que eso no es verdad, porque es que la estrategia no destruye la esencia. La estrategia protege la esencia de la improvisación. Cuando tú construyes un sistema claro, no te vuelves menos humano, te vuelves más responsable con tu talento, con tu tiempo y con el impacto que puedes generar. Desde la psicología del comportamiento, esto tiene una explicación muy interesante. Y es que uno de los grandes saboteadores del crecimiento es el sesgo de confirmación. Es decir, esa tendencia a seguir creyendo que algo seguirá funcionando porque en el pasado funcionó. Y a eso nos aferramos, a lo conocido, no porque sea mejor, sino porque nos resulta familiar. Y en una empresa, eso es muy peligroso. Hay empresarios que no están defendiendo un modelo exitoso, están defendiendo una versión antigua de sí mismos. La costumbre les da calma, pero no necesariamente futuro. Miren, también desde la neurociencia hay una lección muy poderosa y tiene que ver con la neuroplasticidad. Nos recuerda que el cerebro cambia cuando hay aprendizaje, repetición y adaptación. Y eso, llevado al mundo empresarial, nos deja una idea muy clara. Una organización sana también debe desarrollar plasticidad. Debe aprender, debe ajustar, rediseñar, debe reorganizar, debe reinterpretar su entorno. Una empresa rígida se quiebra más fácil que una empresa flexible. Un profesional que no se reinventa termina repitiendo fórmulas mientras el mercado ya está haciendo otras preguntas. Y por eso, hoy no basta con ser bueno, pero tampoco basta con tener trayectoria, ni siquiera basta con tener una reputación honorable. Hoy necesitas traducir tu experiencia en un modelo visible, comprensible, escalable y rentable. Y aquí conviene hacerte una pregunta maluca. Si mañana dejaran de recomendarte durante 6 meses, ¿tu negocio seguiría respirando con dignidad o entraría en ansiedad de inmediato? La pregunta no es para asustarte, es para despertarte. Porque muchas veces el verdadero problema no es la falta de capacidad, sino la ausencia de estructura. Personas extraordinariamente talentosas y
quedarse pequeñas porque nunca construyeron un sistema. Y también he visto personas comunes, sin un carisma extraordinario ni una genialidad desbordante, prosperar con firmeza porque entendieron la importancia de ordenar su propuesta, de comunicar con claridad y de sostener un proceso. La diferencia no siempre la hace el talento, con frecuencia la hace el diseño. Y diseñar un negocio no es solo organizar números, es definir cómo quieres vivir, cómo quieres servir, qué tipo de clientes quieres atraer y qué dependencia estás dispuesto a dejar atrás. Porque es que cuando cada semana empieza a llegar prospectos que ya entienden tu valor, que ya conocen parte de tu pensamiento, que ya conectan con tu enfoque y que llegan mejor preparados para conversar, cambia por completo tu posición frente al negocio. Ya no actúas desde la urgencia, actúas desde la dirección. Ya no tomas cualquier cliente por miedo al vacío, empiezas a elegir mejor. Ya no apagas incendios todo el tiempo, empiezas a diseñar el futuro. Y ese paso tiene una consecuencia interna que pocas veces se menciona. Recuperas capacidad mental, recuperas tiempo de calidad, recuperas foco, recuperas la posibilidad de pensar estratégicamente en lugar de sobrevivir comercialmente. Esa, esa fue una gran parte, o fue en gran parte mi salida, de dejar de confiar únicamente en la buena voluntad del mercado y empezar a construir una infraestructura de confianza, visible y conversión, no prometiendo milagros, no persiguiendo atajos, sino uniendo experiencia, tecnología, contenido, formación, por supuesto, estructura comercial. Ahora bien, esto no significa convertirte en una fábrica de ruido digital. No se trata de publicar por publicar. No se trata de inundar redes con frases vacías. No se trata de aparentar éxito. Se trata de construir autoridad útil. La autoridad real no grita. La autoridad real organiza, aclara, orienta y genera decisiones. Por eso, si hoy sientes que tu negocio depende demasiado del azar, de las referencias espontáneas o de la memoria ajena, hay un paso mínimo que puedes dar desde hoy. Y es que no empieces por montar una cantidad de herramientas. No empieces por comprar plataformas que no entiendes. No empieces por copiar estrategias que no corresponden a tu realidad. Empieza por algo más serio. Dibuja tu ruta actual. Esa ruta de cómo crees que deben llegar tus clientes. Y toma una hoja y responde con honestidad. ¿De dónde vienen otros clientes? ¿Cuál de esos canales puedes medir? ¿Cuál depende de terceros? ¿Qué mensaje encuentra una persona cuando te busca? ¿Y qué proceso concreto la lleva desde el interés hasta la compra? Eso tan simple ya empieza a revelar si tienes un negocio o si apenas tienes reputación operando sin sistema. Y la reputación es importante, muchísimo, pero una reputación sin arquitectura comercial termina agotándose. Después de 30 años construyendo, aprendiendo, corrigiendo, reinventando, puedo decirte algo con serenidad. Crecer de verdad exige madurez, exige salir del romanticismo empresarial, exige entender que servir bien, que servir bien también implica estructurar bien y que una empresa transformadora no solo nace de una buena intención, sino de un diseño responsable. No puedes vivir eternamente del boca a boca. Agradecelo cuando llegue,
Honra a quienes te recomiendan, cuida tu reputación, pero construye algo más profundo. Construye un sistema, construye una presencia clara, construye una propuesta sólida, construye activos que trabajen contigo, construye un modelo que no dependa únicamente de la casualidad favorable, porque cuando el mercado cambie, y va a cambiar, no sobrevivirá el más conocido, sino el que mejor se haya preparado para evolucionar. Y si sientes que llegó el momento de dejar atrás la improvisación y empezar a construir un modelo empresarial más rentable, más ordenado y más transformador, entonces conversemos. Una reunión estratégica puede ayudarte a ver con claridad qué debes rediseñar, qué debes fortalecer y qué debes dejar de seguir postergando. Porque el futuro y el futuro del negocio no se hereda de la recomendación, se construye con visión, estructura y decisión.